da muchísimo gusto recibir al autor de Batalla por la Verdad, cómo sobrevivir a la era de las fake news. De verdad que es una vacuna contra la información falsa. Y es una vacuna para quienes nos dedicamos a la información, para quienes generan la información, para quienes gustan de estar informados, para los políticos, para los estrategas de marketing de las empresas, para todo aquel que quiera evitar caer en el pantano de las mentiras disfrazadas de información. Queridísimo Mario Campos, periodista, profesor de la Universidad Iberoamericana, autor de Batalla por la Verdad, gracias por acompañarnos esta mañana. Al contrario, Ivonne, qué privilegio estar contigo en este día. Un gusto de verdad leer este libro, se lo súper recomiendo, es lleno de información, de ejemplos, de casos que te acercan a los días que vivimos, porque todos los días hay una especie de fake news, querido Mario, pero me detengo primero en la frase que pues me gusta mucho del prólogo o de la introducción, y dices, defender la verdad es hoy un acto de resistencia. ¿Por qué? Para abrir boca, y tenemos muchísimas preguntas. Porque yo creo, Ivonne, primero que es omnipresente el tema de las noticias falsas. Como bien dices, yo creo que no hay día en que no nos llegue o al grupo de WhatsApp o al muro de Facebook alguna noticia falsa. Y entonces tenemos que empezar a desarrollar estas vacunas o estos anticuerpos de los que hablabas al principio de la conversación, para ver cómo nos defendemos, cómo defendemos a nuestros adultos mayores que están en buena medida conectados con el mundo a través de sus dispositivos como la tablet o el teléfono que les permite estar en contacto con Facebook, con la familia, cómo protegemos a los niños, adolescentes que están formándose su visión del mundo a partir de lo que llega en sus dispositivos móviles, y cómo le hacemos para sacar provecho de la tecnología que nos encanta, que nos permite estar como ahora comunicándonos en tiempo real a la distancia, pero que también trae una dosis de costos y de consecuencias de las que ya es importante tener conciencias a estas alturas. Ya no nos podemos quedar solamente con que la tecnología es neutra o solamente trae cosas buenas, también trae problemas, y de eso también tenemos que hablar. Por supuesto que sí, el libro pues acopia lo que teóricamente se ha generado, lo que los pensadores en filosofía, en ciencia política, en análisis de la información han dicho sobre lo que tú bien señalas, que son viejos problemas, pero que hoy enfrentan nuevos escenarios, Mario Campos. Y en ese sentido, rápidamente me gustaría, antes de entrar a las vacunas finales y a los ejemplos que son muy potentes, si pudiéramos ir analizando o enumerando rápidamente los componentes de lo que tú desglosas en la primera parte, que es un nuevo ecosistema de la información, cambio cultural, cambio tecnológico, cambio político y también el poder de los relatos emocionales, emotivos, llenos de ira. Bueno, vamos por detalle, vamos por partes. ¿Qué pasa con el ecosistema de la información? Fíjate que es interesante, cuando yo entré al libro yo pensé que era un fenómeno realmente más novedoso, y parte de lo que me encontré pues es que la desinformación es tan antigua como Adán y Eva, pero la forma en la que hoy consumimos la información es distinta por varias razones. Primero, porque la velocidad a la que circula la información hoy es muy distinta de lo que pasaba hace apenas 10, 15 o 20 años. La manera en la que nos informamos a través de estos algoritmos es también un juego diferente, porque antes tú y yo primero decidíamos qué es lo que queríamos ver, o en todo caso era un programador el que establecía el contenido de la radio o de la tele, y hoy son los algoritmos los que deciden en función de nuestras filias y fobias, de nuestras creencias, de nuestros gustos, qué es lo que debemos ver. Y eso nos encierra inevitablemente en estas burbujas que, fíjate que al mismo tiempo que nos hacen mejor informados, nos hacen también más sujetos a la manipulación, porque estamos envueltos solo en nuestras propias creencias. Exactamente, y de repente solo nos salen gatitos, y pues ¿por qué será, verdad? Porque nos gusta mucho eso, pero pues nos la aísla de la vida. Claro. Hablas también del cambio cultural y de toda una serie de reflexiones filosóficas, pues que impulsan la idea de que se vale tener diferentes percepciones de lo que es la realidad, y ahí hablas mucho pues de lo que es
la identidad de género, la identidad sexual, por ejemplo, como un ejemplo poderoso de los cambios que en los últimos, pues en el último siglo hemos experimentado. Sí, y es que es interesante, Ivonne, que hay una parte positiva en la idea de que revisemos quién define la verdad o qué es la verdad. Me gusta, por ejemplo, en los ejemplos que recoges ahora, que abordo en el libro, que hoy no hay una sola definición de familia. A Así lo mejor es, hasta hace unas décadas había una sola manera de conceptualizar, efectivamente. incluso, y hoy ya no. Y eso está muy bien y qué bueno que le demos un lugar a las interpretaciones y a las opiniones y que discutamos la verdad. El problema es cuando se nos va la mano y entonces entramos a la discusión, por ejemplo, de asumir que las opiniones valen lo mismo que los hechos. ¿Lo estamos perdiendo? Por Ah, ejemplo, no, ya. que lo que tienen en este momento los hechos. Entonces, por ejemplo, te encuentras con los terraplanistas que hoy ocupan un lugar, que se encuentran, que reivindican su visión, o los que dicen que las vacunas Eso. eh, hacen, te pueden poner un chip, por ejemplo, y que le concedemos a eso el mismo lugar, o a los que niegan el cambio climático. Yo creo que es importante decir, sí ha habido un cambio cultural y qué bueno, sí hoy las opiniones tienen un rol distinto y qué bueno, no confundamos las opiniones con los hechos y no perdamos de vista que todavía existen los hechos como que Claudia Sheinbaum es la presidenta o Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos, y que hay cosas que deberían ser el terreno común, como si la economía creció o no creció, o si los homicidios crecieron o bajaron, y ya a partir de los hechos después podríamos discutir las interpretaciones que cada quien quiera. Efectivamente, a reserva de que usted puede leer y debe leer Batalla por la Verdad de Mario Campos, que también escribió Batalla por la Atención anteriormente, para entender los pros y los contras, no satanizas ni exaltas de más la importancia del Internet y de la inteligencia artificial, pero brevemente, ¿cómo este cambio tecnológico que hoy que vivimos, que tiene que ver con la inteligencia artificial, está también marcando la generación pues de fake news o de supuesta información que no lo es? Ese es uno de los cambios que más me ha impactado, Ivonne, porque ya existía, por ejemplo, hay un caso que traigo en el libro, que es que en los tiempos de Stalin, estamos hablando de hace un siglo, y ya se editaba desde entonces las Las fotografías de la fotos de época, sus no había adversarios. Photoshop, Acabó borrando a todos sus y ya se hacía colaboradores. No, no nada más de en la la vida foto, real ¿verdad? y en las fotos, Ivonne. No nada más de las fotos, eso es lo más triste. Exacto, él sí se tomaba muy en serio aquello de borrar a los adversarios, pero ya desde entonces se reescribía la historia. De hecho, la novela de 1984 de Orwell, pues es casi un libro costumbrista de lo que pasaba en los sistemas autoritarios o pasa en los sistemas autoritarios. Pero lo que no había en ese entonces, y sí tenemos hoy, Ivonne, es la posibilidad de producir contenido falso. Y yo todavía te diría que yo, que no sé de diseño, pues a lo mejor con muchos trabajos podría modificar una imagen en Photoshop hace 10 años, pero hoy con cualquiera de nosotros o nosotras que sepa escribir en una computadora, puede, si quieres ahorita, producir una imagen de un desayuno de Claudia Sheinbaum con Felipe Calderón, compartiendo el pan y la sal, cosa que es poco probable que ocurra en la vida real, por supuesto, pero que se pueda hacer de manera creíble, con el elemento adicional de que no solamente es más fácil hacerlo hoy, es gratis y es cada vez más indistinguible lo verdadero de lo falso, de tal forma que si hace apenas unos años, yo te diría, Ivonne, que incluso cuando empecé el libro, todavía se podía distinguir quizás si te ponías especial atención a reconocer cuando la imagen era falsa. Hoy, Ujú. en los teléfonos celulares en los que, como el que nos estamos conectando ahora, yo puedo tomar una foto y si no me gustó alguien que se atravesó detrás, lo borro simplemente con Así hacerle así con el es. dedo, y eso tiene implicaciones muy serias para distinguir otra vez qué es real y qué no es real. Y hay un punto que tú diseccionas muy bien con ejemplos muy escalofriantes, que es el control político, el cambio político, donde el manejo de la información y de la verdad desde el poderoso y desde la autoridad, pues es un acto de poder. Es un acto de poder y tú pones un ejemplo que es escalofriante de cuando el presidente Bush le dice a un periodista del New York Times, creo, ¿no?
Somos un imperio y creamos nuestra propia realidad. Pero esto no es nada más es hoy una prerrogativa de Estados Unidos, lo es de muchas otras naciones, Mario. Sí, Ivonne, los políticos siempre han mentido, digamos, no estoy diciendo aquí nada que la gente no sepa, pero lo que está pasando hoy es que tienen algunos, en algunas partes del mundo, algunos de derecha, otros de izquierda, esta posibilidad o esta pretensión de construir realidades alternativas. En Estados Unidos le llaman los alternative facts o los hechos alternativos, aquí le llamaban los otros datos, que no es otra cosa más que la reivindicación de que lo único importante es el relato político. Y hay un autor, Christian Salmon, que abordo ahí en el libro, Sí. que da cuenta cómo este es el resultado de cómo el relato ha ido ganando terreno, digamos, en el marketing, en la interpretación de la historia, en la filosofía, y dice, y en la política también, de tal suerte que hoy lo importante no es que algo sea verdadero, fíjate qué fuerte, sino que sea verosímil. Y Exacto. mientras resulte verosímil, es decir, creíble para la gente, sobre todo para las bases, se pueden decir barbaridades como la que dijo Trump en un debate presidencial hace apenas un par de años, cuando dijo que los migrantes de una comunidad en Ohio se estaban comiendo a los gatos y a los Los perros de la perros. comunidad, a sabiendas de que era falso. Y como esa, podemos hacer una colección de declaraciones falsas. Hay que entender que no solamente son mentiras, porque las mentiras implican reconocer que hay un dato verdadero y que se opta por decir otro. No, aquí es una construcción alternativa de la realidad para que sus seguidores se instalen ahí y se vuelvan residentes de la nueva realidad. Y hay algo que me gusta mucho cómo lo explicas y que creo que puede ser también una vacuna para no caer en la ira, en la violencia como consumidores, en alimentar el algoritmo del odio y de la confrontación. Y es que también hablas de lo importante y lo poderoso que son los relatos de estas verdades políticas, entre comillas, donde lo importante es encontrar a un villano, a un salvador y una amenaza, ¿no? Y esto pues está ¿Sí? reproduciéndose en muchos países, incluido el nuestro en muchas ocasiones. Del presidente Bukele no vamos a estar hablando, No, Ivonne. claro que no. No, es que podríamos hablar de Bukele, podríamos hablar de Ortega, podríamos hablar de Trump, podríamos hablar de López Obrador, podríamos hablar de todo aquel que utiliza esta estructura narrativa que ahora tú citabas, que es la construcción de un villano, una amenaza o un problema, generalmente encarnado en forma de algún grupo. A veces ese grupo tristemente se vuelven los migrantes, como vemos en muchas de las expresiones Así de es. la ultraderecha. A veces es la oposición política la que se estigmatiza, se le convierte en el traidor a la patria, en el portador, digamos, de todos los males. Y se construyen discursos que son muy emocionales, polarizantes, simplificadores de procesos complejos. Y esto embona muy bien con la plataforma en la que se difunden estos elementos. A mí me pareció muy interesante de las lecturas para el libro encontrar que cada medio de comunicación estimula cierto tipo de conversación. La Ujú. conversación escrita tiene un lenguaje, la conversación visual, el ejemplo clásico de cuando Kennedy compitió contra Nixon y entonces quien oyó el debate por radio ganó Nixon y quien lo vio por tele ganó Kennedy, porque lo visual era más importante para quienes evidentemente estaban viendo la televisión. Y hoy en las redes sociales, lo estridente, lo emocional, lo que provoca algún tipo de reacción es sin duda mucho más potente, atractivo, relevante y por lo tanto repetido que lo que fomenta la reflexión, la pausa o las posturas moderadas. Pero por fortuna sí hay una verdad, sí hay hechos que son fehacientes, que son comprobables. Pones dos ejemplos muy buenos, el de Barack Obama, que se decía que había nacido en Kenia, pero finalmente hay una demostración de que nació en Hawái, o el de que México es mejor que Dinamarca en su sistema de salud, y pues lamentablemente sabemos que no es así. Mario, yo para cerrar te pediría que nos cuentes un poco cómo son rápidamente las herramientas que podríamos encontrar, no que tú nos desentrañes la duda, pero qué herramientas podemos encontrar en este libro, por ejemplo, para analizar con seriedad si es cierto que la FIFA, que hoy es el relato, quiere que gane Argentina y por eso le deja pasar tantas fallas y tantas faltas.
Yo creo que hay recursos externos y recursos internos, o por lo menos así los pienso. Los recursos externos tienen que ver con que hay un ejército de personas dedicadas a custodiar la verdad, algunas que la han pasado mal, por cierto, como el periodismo, las organizaciones que se dedican a producir datos, las organizaciones de sociedad civil, los organismos de acceso a la información. Todos esos de alguna u otra manera son custodios de la verdad, Ivonne, y hay que cuidarlos también porque son los que nos generan información a partir de la cual podemos tomar decisiones. Y muchos de estos esfuerzos están, por ejemplo, en los programas de verificación de datos, que en México tenemos varios, y a nivel mundial hay agencias de noticias donde tú puedes ir a consultar una información como esta que tú estás poniendo o como otras para preguntar si era Shakira de veras o la inauguración Exacto. o era el clon, y vas a encontrar ahí la información adecuada. Pero también distingo los recursos internos que tienen que ver, Ivonne, con nuestra capacidad de hacernos preguntas sobre el tipo de contenido que estamos consumiendo. Y ahí me parece fundamental que seamos capaces de preguntarte por cuál es la fuente, por ejemplo, de lo que estás viendo. Cuando la gente te está viendo y te está escuchando en este momento, lo hace porque sabe que eres una periodista seria, confiable, con un equipo que está contrastando la información. Cuando te llegue contenido a tus redes sociales, trata de encontrarlo en otra plataforma distinta, porque si solo está en tu grupo de WhatsApp o estás en un grupo de la CIA, lo cual podría explicar por qué tienes información que nadie más tiene, o probablemente es información falsa que si no lo encuentras en ningún lado, es posiblemente porque alguien está tratando, y a veces hasta de buena fe, pero te está colando una información que es falsa. Yo creo que se trata de fortalecer el pensamiento crítico, Ivonne, que es algo que nos viene a todos muy bien siempre, pero particularmente en estos tiempos. Pues muchísimas gracias a Mario Campos, periodista, profesor de la Universidad Iberoamericana, por dialogar con nosotros sobre Batalla por la Verdad, cómo sobrevivir a la era de las fake news, y está en Editorial Aguilar. Estamos en contacto y pendientes y ya despejaremos la duda de si efectivamente hay alguien que quiere que gane Argentina a pesar de sus fallas. Un abrazo para ti, Mario. Agradecido como siempre, Ivonne. Sabes que te admiro mucho. Igualmente, te agradezco, Mario. Y muy buen día para todos. Excelente día para ti y que siga leyéndose mucho la batalla por la verdad.